La adquisición de una segunda lengua, entendida como el campo lingüístico que investiga la capacidad humana de aprender lenguas diferentes a la primera, es bastante compleja para el ser humano y está influenciada por múltiples aspectos. Como cualquier otra lengua, en el aprendizaje de la lengua de señas influyen diversos factores tanto internos como externos que impactan de distintas formas a sus respectivos aprendientes. Antes de entender en qué consisten dichos factores, conozcamos un poco de su evolución y de su historia. Anteriormente, mucho antes, la lengua de señas no existía, se obligaba mucho como a la oralización y se obligaba, y el enfoque más era para que las personas sordas oralicen. Posteriormente hubo una mayor influencia de lengua de señas americana, pero entonces digamos que no estaban muy bien establecidos los códigos como papá, como mamá. Poco a poco fue evolucionando y más o menos digamos que a mediados de 1924-1925, más o menos en esa época, pues ya empezó a haber una mayor incidencia de la lengua de señas en el contexto educativo y ya a haber una mayor formalidad. Ya conociendo su historia, analicemos algunos de los factores que influencian en su proceso de aprendizaje. Para esto, analizaremos la historia y experiencia de las siguientes personas. Ella es Joana Balaguera, tiene 32 años y es funcionaria del Instituto Colombiano para Sordos. Ella es Laura Giselle Medina, tiene 25 años y se desempeña como intérprete de lengua de señas también en el Instituto Colombiano para Sordos. Y ella es Manuela Navas, tiene 19 años y es estudiante de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. La adquisición de la lengua materna de un ser humano ocurre durante sus primeros años de vida. En contraste, las edades en las cuales diferentes aprendientes de una L2 inician su proceso de aprendizaje puede variar ampliamente. Existen opiniones controversiales sobre la edad ideal para iniciar el aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, hay suficiente evidencia para afirmar que altos niveles de proficiencia se alcanzan cuando el aprendizaje de la lengua se inicia a una edad temprana. Veamos algunos testimonios. Aprendí a los 4 años desde niña. Ya que fue a temprana edad, ya a los 4 años, esto me sirvió demasiado. Como podemos ver, hay niños de 9, 10 años que hasta ahora están aprendiendo la lengua de señas, sin embargo, inicia a los 4 años. Por ejemplo, con mi hermana en el tema de las vocales, yo las fui aprendiendo rápido porque era el primer sistema. Sin embargo, hay niños que no la aprenden a tiempo, pero fue gracias también al apoyo de mi familia. No, durante todo mi proceso de crecimiento estuve aprendiendo lengua de señas. Claro, beneficia en el sentido que tú sabes que la crítica de aprendizaje del lenguaje va hasta los 5 años. Entonces que al aprender eso antes de los 5 años te permite comprender la lengua de otra forma que personas que la adquieren después de que son poslocutivos. No, pues hasta este año que pasamos a la universidad. Claro. Sí, claro, es igual que otras lenguas. De pronto uno más pequeño es como una esponjita y absorbe mucho más cosas que ahorita ya de grande, que pues ya tu mente se ha desarrollado más que cuando chiquito. ¿De qué manera afecta entonces aprender tardíamente la lengua de señas? Afecta un poco con la construcción de la estructura de la lengua de señas. Como ustedes saben, la estructura del castellano y la lengua de señas son muy diferentes. Entonces, digamos que la adquisición de la estructura de la lengua de señas sí se ve afectada cuando ya es una persona que ha adquirido el castellano como primera lengua. Como pudimos observar, el testimonio de estas personas evidencia que la edad tiene un rol muy importante en el aprendizaje de la lengua de señas, pues impacta, entre otros aspectos, en el desarrollo de la configuración de las mismas. La motivación es usualmente entendida en el campo de la adquisición de segundas lenguas como el deseo de iniciar el aprendizaje de una L2 y el esfuerzo empleado para continuar con el mismo. Los siguientes testimonios explicarán la influencia de este factor en el aprendizaje de la lengua de señas. En el caso de Joana, una persona sorda desde su nacimiento, podemos observar que su proceso de aprendizaje lo inició por la necesidad de comunicarse con las demás personas. Por esta razón, estaríamos hablando de una motivación intrínseca, pues tiene un propósito interno de querer expresarse en dicha lengua para ser tenido en cuenta por otros. En el caso de Laura, podríamos hablar entonces de una motivación intrínseca, igual que en el caso de Joana. Lo anterior debido a que aprendió la lengua de señas colombiana por la necesidad de comunicarse con sus hermanos sordos. Y finalmente, en el caso de Manuela, vemos que la motivación que le impulsó a aprender la lengua de señas es extrínseca, pues por razones y aspiraciones laborales decidió iniciar en la universidad un curso de la misma.
Las metodologías de enseñanza se definen como el estudio de técnicas, procedimientos y recursos enfocados a la mejora y optimización de nuestra capacidad para obtener nuevos conocimientos y habilidades. Teniendo en cuenta que la enseñanza de la lengua de señas puede imponer enormes retos en cuanto al diseño de su metodología, es posible preguntarse ¿cuál es la metodología óptima para enseñar la lengua de señas colombiana? La metodología óptima es la didáctica, la visual, traer materiales donde ellos puedan entrenar su conocimiento de la lengua de señas. Podemos afirmar que la metodología expuesta por Johanna, quien alguna vez fue aprendiente y hoy es docente de la lengua de señas, promueve los modelos de aprendizaje visual y kinestésico en los alumnos. Lo anterior debido a que utiliza materiales de clase que emplean tamaños, formas, colores e imágenes mentales y debido a que la metodología didáctica utilizada se diseña con el fin de que los estudiantes transmitan a los receptores sus sensaciones y emociones. Existen dos tipos de contextos de aprendizaje de una lengua, la instrucción formal y el contexto natural. Este último consiste en el contexto en el cual el manejo de una lengua se consigue de forma espontánea. Veamos un ejemplo. Nací en una familia sorda, tengo 2 hermanos mayores que son sordos, entonces digamos que la lengua de señas fue una primera lengua al igual que el castellano. Por otro lado, la instrucción formal se define como el intento deliberado para promover el aprendizaje de una L2 dentro de un contexto pedagógico a través de la manipulación de los mecanismos de aprendizaje bajo los cuales opera. Veamos los siguientes ejemplos. Desde 4 años yo inicié a aprender la lengua de señas. Cerca del Instituto Nacional para Sordos hay un colegio que se llama La Esperanza. Sí, lo estamos aprendiendo en clase. 2 horas a la semana. Y en el contexto de instrucción formal de la lengua de señas, ¿de qué manera se corrigen los errores a los estudiantes? Le hacía una pequeña salvedad acerca de la configuración. Trataba de mirarlos al frente, les iba cambiando el entorno del espacio, la ubicación para que ellos supieran cómo hay que hacer este tipo de cambios en la lengua de señas. No solamente es decirle si quedó bien y decirle que no hay ningún problema, no, porque yo tengo una responsabilidad como educadora de hacerle ver al estudiante esos errores. En conclusión, es posible afirmar que factores como la edad, la motivación, las metodologías de enseñanza y el contexto de aprendizaje son determinantes para alcanzar un nivel proficiente óptimo en la lengua de señas, pues determina el grado en que los estudiantes interiorizan aspectos morfológicos, sintácticos y pragmáticos de la lengua. Sin embargo, a pesar de que la comunidad de hablantes de la lengua de señas es reconocida por la Constitución colombiana como una minoría lingüística, su difusión en el contexto colombiano no ha sido lo suficientemente amplia. A pesar de que existen organismos, instituciones, entidades educativas e incluso lugares de recreación que pretenden generar un impacto de inclusión de esta comunidad, la sociedad aún no es consciente del valor social y lingüístico de la lengua de señas colombiana, una lengua que hasta el día de hoy realmente ha sido poco explorada.